Quiero enseñar esta librería que se llama GPIO0. Es una librería hecha para lo que es el lenguaje de programación Python y ayuda mucho en lo que es la programación de los pines de propósito general que contiene la Raspberry. Es muy fácil de usar y tiene unas sentencias muy simples y muy útiles. Los elementos que voy a usar son los siguientes: un protoboard, por supuesto una Raspberry, algunos cables y otros elementos como LEDs y resistencias, y un cargador de 5 voltios para que alimente la Raspberry. Antes de comenzar ya había cargado en la Raspberry el sistema operativo, el Raspbian, la última versión para la fecha a la cual estoy subiendo el video, y también le había agregado un disipador para que le ayude un poco a la Raspberry cuando se calienta el procesador que utiliza. El video únicamente explicará la clase LED, es una de las varias clases que contienen esta librería. Esta clase está dedicada para el uso de lo que son las salidas digitales del puerto de propósito general de la Raspberry. Entonces conecto algunos LEDs, pero podría usar otros elementos que me permitan una salida digital. Corto una base medida para que pueda sujetar la protoboard y de esa manera poder trabajar mejor sobre la Raspberry. Hago unos orificios sobre esta placa para poder ajustar los tornillos y que quede fijo la protoboard. Y los ajusto con sus respectivos tornillos. Intento hacer unos agujeros por los cuales pueda sujetar la Raspberry. Pero me doy cuenta que los tornillos que estoy utilizando no son del tamaño correcto, así que le dejo por el momento suelto y sin tornillos ajustados. Utilizo unos cables para conectar los LEDs a la Raspberry. Puedo usar cualquiera de los pines de propósito general con los que cuenta. Una vez conectado todo, procedemos a lo que es la parte de programación y ver si están instaladas correctamente esta librería. Entonces entramos en el sistema operativo de la Raspberry, lo hago a través de un servidor de VNC que me permite ver el escritorio de la Raspberry, y abro Python. Esta librería, la GPIO0, se encuentra tanto disponible para Python 2 o Python 3, y ya por defecto ya viene instalado en lo que es el software del Raspbian de la Raspberry, así que no hay necesidad de volverlo a instalar. Aún así los comandos se los dejo en un texto para que puedan instalarlo tanto en Python 2 como en Python 3 o usando la herramienta de pip. Lo probamos primero en Python 2, ingresamos al lenguaje Python y escribimos el comando para importar la librería GPIO. Después lo probamos en Python 3 y probamos que en ambas, tanto en Python 2 como en Python 3, funciona esta librería. Les voy a dejar también la dirección de la wiki donde está toda la información sobre toda la librería de GPIO.0, y para este video únicamente voy a explicar lo que es la clase LED de esta librería. En el texto están toda la wiki y también está las partes que vamos a utilizar, las partes de las cuales me voy a guiar para este video.
También estarán ahí puestos en el texto los comandos con los cuales pueden volver a instalar la librería si por alguna razón se han tocado los ficheros y ya no funciona correctamente la librería. Cosas que a veces suele pasar debido a que el a que el sistema operativo está hecho para que se lo pueda modificar. Están los comandos para instalarle tanto en Python 2, en Python 3 o utilizando la herramienta de pip, que es una herramienta para importar librerías directas a Python en Raspberry. Importamos la librería para probar que todo esté correctamente. Y vemos que no surge ningún problema, entonces seguimos escribiendo código. Lo que vamos a hacer ahora es crear un objeto de la clase LED. Los atributos que se le añaden a la clase LED obligatoriamente es el atributo del pin GPIO por el cual estoy ingresando. Me ocurre un error debido a que estoy poniendo el número del pin, pero lo que me pide la clase es del GPIO. Después me doy cuenta y lo corrijo. Creamos un objeto de la clase LED para cada pin que vamos a usar para los distintos LEDs que estamos utilizando, rojo, verde y amarillo. Y empezamos a encenderlos uno por uno para comprobar que todo esté funcionando correctamente. El método de la clase LED que nos permite encenderlos es el punto on y el que nos permite apagarlos es el punto off. Algunas librerías muy útiles también son la librería Signal y la librería Time. Estas librerías nos ayudan a hacer una espera permanente o nos ayudan a tener ciertos retardos en la programación, lo equivalente lo que sería al delay si estuviéramos usando Arduino. Estas librerías nos permiten hacer estas funciones como sería un delay o una espera permanente. Y para probarlo vamos a abrir un documento nuevo a través del IDE de Python. Importamos principalmente la librería GPIO. Y después instanciamos la clase. En la wiki nos muestran todos los atributos de la clase LED. La clase LED tiene 4 atributos, un obligatorio y 3 opcionales. El obligatorio es del número de GPIO por el cual va a estar enlazado en mi programa, y los otros dos son para establecerles si cómo será la conexión con el LED y también si el LED iniciará estando encendido o apagado. Existe un tercer atributo que es para propósitos un poco más específicos. Instanciamos también la clase para lo que es el LED amarillo y el LED verde, pero esta vez también modificando los atributos opcionales. Hacemos una programación siempre para parpadeo de un LED. Salvamos nuestro proyecto y lo damos en ejecutar para poder ver cómo interactúan los LEDs en la salida. Me ocurre un error debido a que estoy ingresando mal los atributos de la clase. Después me doy cuenta y lo corrijo. Damos en ejecutar y podemos ver cómo funciona el código. Hemos usado los métodos on y off.
Pero también tenemos el método toggle. Este método nos permite reemplazar a tanto el método off como el on. Vemos que el método toggle es una mezcla tanto del método on como del método off. Nos permite cambiar el estado en el cual se encuentra actualmente el pin. El siguiente método que usaré es el método blink. Este método me di cuenta que es muy importante por un atributo muy importante que tiene en su programación. Antes de explicar ese atributo, primero vamos a ver cómo funciona. Podemos ver que por defecto tiene algunos valores ya ingresados, como el valor del tiempo de encendido, que es 1, tiempo de apagado es 1, estos valores están en segundos. También hay el valor n, que tiene añadido como ninguno, es el número de parpadeos que va a dar el LED. Si está como ninguno es que el número de parpadeos va a ser por siempre. Y el atributo muy importante es el atributo background. Antes de ver la importancia de este atributo, procedemos con los tres primeros. Como es un atributo opcional, no importará si lo escribimos o no. Este método lo hemos asignado para que después de 10 parpadeos se detenga el parpadeo de LED. Eso a través del atributo n en este método. La importancia del método background es su utilidad, ya que podemos correr este atributo, ya sea en segundo plano o en la línea original de código. Para explicarme mejor se los muestro a través del ejemplo que está hecho también en la programación. Por defecto este método corre de trasfondos. Al estar la línea del programa ejecutando este método, lo ejecuta y enseguida pasa a la siguiente línea, y podemos ver que se enciende tanto el LED verde como el LED amarillo. En cambio, si cambiamos el valor de background, ya que es una variable booleana, si lo cambiamos de valor, primero se va a ejecutar completamente el método, y después de que termine de ejecutarse las n veces que lo hemos puesto, va a ejecutar el método siguiente, como lo vemos en el siguiente ejemplo, donde primero se enciende el LED verde y después de que termina sus 10 ciclos que los hemos establecido, se enciende el LED amarillo. Debemos de tener cuidado con el valor n si ponemos que se ejecute en la línea del código, porque si no hay ningún valor, estaría esperando por siempre en esa línea. Y ya para finalizar, mostrarles los dos atributos que contiene la clase: el atributo isLead, que permite conocer el estado del LED si está encendido o apagado, o el atributo pin, que me permite conocer cuál es el pin GPIO en el que está conectado. Con eso sería todo, muchas gracias por ver el vídeo.